Muy buenos días a todos. Ya son las 8 de la mañana y vamos a dar inicio a la sesión clínica del día de hoy. Mi nombre es Wendy Yareli Santos Fernández, soy residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica y gracias a la asesoría de la doctora Marisela Hernández Robles, preparamos el tema de angioedema hereditario. Muy bien. Como introducción, el angioedema va a ser una reacción vascular de las capas más profundas de la piel, es decir, las capas dérmicas y las membranas mucosas y submucosas, donde va a existir una dilatación localizada de los vasos sanguíneos y un aumento de la permeabilidad, que esto va a llevar a inflamación de los tejidos. Característicamente, el angioedema es asimétrico, es no dependiente, no pruriginoso y este por lo general resuelve sin dejar cicatrices o decoloraciones en la piel. El angioedema va a estar causado porque va a haber un aumento temporal de la permeabilidad vascular, que este va a estar mediado por diferentes mediadores. Entre ellos, los más comunes es la histamina y la bradicinina. Estos dos mediadores van a actuar a través de receptores acoplados a la proteína G, que están expresados en las membranas celulares. Y como vemos, el angioedema puede afectar cualquier sitio, desde las extremidades, la cara, aparato genital y orofaringe. Entonces aquí tenemos la clasificación del angioedema mediado por mastocitos. Este puede ser mediado o no mediado por IgE, y en ambos puede ser, en el mediado por IgE puede ser angioedema con anafilaxia y angioedema con o sin urticaria, y en el no mediado por IgE es un angioedema con o sin urticaria, que es el angioedema que usualmente pues nosotros vemos en nuestra consulta y que conocemos muy bien. Ahora bien, también existe angioedema que está ocasionado por mediadores desconocidos, y en esto se les conoce pues como angioedema idiopático. Y bueno, para hablar un poquito del angioedema mediado por bradicinina, o el cual es el objetivo de la clase del día de hoy, vamos a tener que el angioedema mediado por bradicinina va a ser tanto hereditario como adquirido. Y en el hereditario vamos a tener dos tipos: aquel angioedema que se debe a una deficiencia del inhibidor de C1, y el angioedema que tiene niveles antigénicos y funcionales normales o casi normales del inhibidor del C1. Ahora, el que se debe a deficiencia del inhibidor de C1 tenemos dos tipos: el angioedema tipo 1, en el cual se van a encontrar los niveles bajos del C1 inhibidor, antigénico y funcional, es decir, la medición cualitativa y cuantitativa. Y en el angioedema tipo 2 vamos a tener niveles normales o elevados, pero vamos a tener una funcionalidad baja. Y dentro del angioedema hereditario, que tiene un C1 inhibidor, vamos a encontrar que tenemos diferentes angioedemas por mutaciones distintas a las del C1 inhibidor. Entonces tenemos una mutación en el gen de la angiopoietina 1, perdón, mutación en el gen del plasminógeno y mutación en el gen del factor 12. Una disculpa. Y mutaciones, y recientemente se han descrito más mutaciones. Está la mutación en el gen KNG1, que es en el cininógeno 1, pero recientemente leí que existen dos mutaciones más que son todavía mucho menos frecuentes que estas. Y en el angioedema adquirido, va a estar sobre todo ocasionado por, o se va a ver en pacientes que tengan enfermedades linfoproliferativas o enfermedades autoinmunes. Y aquí es bien importante mencionar que podemos tener un angioedema adquirido que también tenga deficiencia del C1 inhibidor, y sobre todo se va a ver en pacientes que estén desarrollando alguna neoplasia, o por ejemplo linfoma es el que se ha visto más descrito. Y también tenemos el angioedema ya conocido, que es el angioedema por inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pero va a tener un C1 inhibidor normal. Ok, entonces ahora sí, ya que conocimos toda la clasificación del angioedema mediado por bradicinina, vamos a hablar específicamente del angioedema hereditario tipo 1 y 2, que son los más comunes, ya que las mutaciones que les mencioné son bastante infrecuentes. Y bueno, esta es una enfermedad autosómica dominante
poco frecuente que en la literatura se reporta que afecta aproximadamente 1 de cada 50.000 personas, pero esto puede variar en diferentes regiones. Y esto va a dar como resultado ataques aleatorios que pueden ser impredecibles de inflamación o hinchazón dolorosa que por lo general van a afectar extremidades, la mucosa intestinal, genitales, cara y las vías respiratorias superiores. El angioedema hereditario, tanto tipo 1 como tipo 2, va a ser causado por una mutación en el gen SERPIN1 que va a codificar el C1 inhibidor. De hecho, se describen más de 450 mutaciones y recientemente se han descrito incluso hasta más de 700. Y este gen SERPIN-G1 se va a localizar en el cromosoma 11, como podemos ver, sobre todo en Q12.1 y Q13.1, perdón. Y bueno, en cuanto a las mutaciones, como podemos ver en esta tabla, pueden haber diferentes tipos de mutaciones, pero las más comunes van a ser mutaciones sin sentido. Y estas van a dar como resultado, el 85% de ellas van a dar como resultado en angioedema tipo 1, el 15% van a dar como resultado en angioedema tipo 2 y un 20 a un 25 de estas mutaciones van a ser mutaciones de nuevo. Entonces, eso quiere decir que el 25% de los pacientes que presentan angioedema hereditario no van a tener antecedentes familiares de angioedema. Y hablando un poco de los antecedentes históricos, fueron a finales del siglo XIX que aparecieron por primera vez descripciones detalladas de angioedema en la literatura, pero no fue hasta John Milton a quien se le atribuye la primera descripción de angioedema en 1876, y él lo describió como una urticaria gigante, ya que la primera paciente que él observó tenía angioedema de la cara, y él lo describió como un tumor gigante que casi le cerraba ambos ojos a esta paciente. Más adelante, 6 años después, Sir William Osler informó ya sobre una forma hereditaria de angioedema. A este angioedema se le conocía anteriormente como un edema angioneurótico hereditario. Y bueno, Sir William Osler describió el primer caso documentado de angioedema hereditario y era una mujer de 24 años quien tenía historial que desde la infancia tenía ataques de hinchazón transitoria en varias partes que le incluían las extremidades y la cara. Y él también describió que estos ataques estaban acompañados de cólicos y dolor abdominal, náusea y vómito, y que también varios miembros de la familia estaban afectados y que 2 de ellos habían muerto. Entonces él describió justamente estas 3 características del angioedema hereditario. Y bueno, hablando de la epidemiología, la edad media de aparición del angioedema, o sea, de los síntomas, es de los 8 a los 12 años, sobre todo, bueno, como vemos, comienza en la infancia. Y para los 15 años, el 75% de las personas afectadas ya han experimentado su primer ataque de angioedema. Esta enfermedad genera alrededor de 15,000 a 30,000 visitas a urgencias al año en Estados Unidos. Por lo general, en angioedema hereditario, tanto tipo 1 como 2, no va a haber predominio de sexo. Sin embargo, en la mayoría de los casos donde existe un C1 inhibidor normal o tenemos un angioedema mediado por bradicininina con C1 inhibidor normal adquirido, van a ser mujeres. Y bueno, países como Japón, Brasil, China tienen una menor prevalencia que en Europa y el norte de América. La aparición temprana de los síntomas también puede predecir un curso más grave de la enfermedad. Entonces, los ataques más graves van a ser sobre todo en la pubertad y en mujeres con el inicio de la menstruación, pero también estos pueden ocurrir por primera vez con la introducción de medicamentos que contienen estrógenos. Y esta enfermedad tiene un retraso diagnóstico bastante elevado, ya que el tiempo entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico en promedio es de 8.5 años, pero por lo general se describe en la literatura de entre 8 y 10 años de retraso diagnóstico. Y bueno, más del 50% de los pacientes van a experimentar al menos un ataque laringio a lo largo de su vida. Y la tasa de mortalidades varían de acuerdo a la literatura, pero algunos mencionan que tiene una tasa de mortalidad de 1 por cada 20 pacientes cuando hay un ataque laringio que pueda provocar asfixia. Y otras literaturas mencionan tasas de mortalidades de entre un 25 hasta un 50%, pero como les menciono, sobre todo cuando existe un ataque laringio.
Y bueno, para hablar del C1 inhibidor, como lo vamos a ver en la imagen a continuación, es un inhibidor de la serina proteasa de la familia SERPIN. El C1 inhibidor va a actuar en las diferentes vías, tanto del contacto, complemento, la fibrinolítica y de la coagulación. Y dentro de las del complemento va a inhibir también al C1R, C1S y serinas proteasas asociadas a lectina de unión amanosa. En el sistema del contacto va a inhibir la calicreína plasmática y el factor de coagulación 12A, y también es un inhibidor menor de la proteasa fibrinolítica del plasma. Pero a pesar de de la alta relación del C1 inhibidor, estos pacientes con angioedema hereditario rara vez tienen problemas de coagulación. Y bueno, aquí en esta imagen podemos ver las 3 vías en las que actúa el C1 inhibidor. Estas están marcadas con rojo y podemos ver aquí en donde actúan la mayoría, bueno, no la mayoría, pero sí los fármacos más utilizados para tratar esta enfermedad. Entonces, como mencionaba, en la vía del complemento va a inhibir sobre todo C1S y C1R, y las proteínas, las serinas proteasas asociadas a lectina de unión amanosa, sobre todo en la vía de las lectinas. Y bueno, también participa aquí en el sistema del contacto inhibiendo el factor 12, la calicreína plasmática, y bueno, para llevar a la producción de bradicinina. Y bueno, aquí podemos ver un poquito más detallado cómo se forma la bradicinina, ya que la bradicinina es el factor principal que lleva a la vasodilatación y que lleva a los síntomas del angioedema. Entonces podemos ver que la bradicinina se va a formar a través del cininógeno de alto peso molecular, que a su vez viene de la calicreína, que se forma a partir de la precalicreína por el factor de coagulación 12A. Y bueno, aquí los asteriscos significan las vías que están afectadas o inhibidas por el C1 inhibidor. Entonces, al estar afectado, pues se va a formar la bradicinina y va a llegar a unirse a su receptor B2R. Y aquí lo podemos ver. Entonces, al existir la unión de la bradicinina con su receptor B2, casi nunca se une al receptor B1, pero se ha visto o se ha reportado en la literatura que en el caso de algunos pacientes con ataque agudo, la bradicinina sí se puede unir a este receptor B1. Y esta va a ser rápidamente degradada por algunas metaloproteasas, específicamente por la enzima convertidora de angiotensina. Y bueno, ya una vez unida la bradicinina a su receptor B2, que se encuentra en los vasos sanguíneos o en las membranas del endotelio, gracias al factor de crecimiento endotelial, a la angiopoietina 1, pues van a llevar a una vasodilatación que lleva a una mayor permeabilidad y pues extravasación vascular, y esto pues lleva a la inflamación de las capas más profundas de la piel. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los síntomas del angioedema hereditario, como mencioné anteriormente, por lo general van a comenzar durante la niñez o la adolescencia, pero estos van a empeorar en la pubertad, sobre todo en las niñas con la menstruación o con el uso de anticonceptivos orales, y pues estos van a persistir durante toda la vida del paciente. Y recordemos que en comparación de la inflamación que ocurre en la urticaria y angioedema mediada por mastocitos, la inflamación del angioedema hereditario va a ser mucho más profunda, va a ser duradera, no es pruriginosa y esta puede llegar a ser dolorosa, como lo vemos en las imágenes. Y bueno, los sitios más frecuentemente afectados van a ser la piel en un 100%, el abdomen en un 97% y la laringe en un 54%. Como mencioné, por lo general no va acompañado de urticaria, y 1/3 de los ataques puede estar predecido por eritema marginado. Y se conoce como el principal síntoma prodrómico que presentan estos pacientes, pero sobre todo en la edad pediátrica. El eritema marginado, como lo vemos en la foto superior derecha, es un exantema serpinginoso no pruriginoso que da como la forma de un mapa en la piel. Entonces, casi, bueno, como mencioné, 1/3 de estos pacientes van a presentar signo prodrómico de la enfermedad, e incluso se pueden llegar a tratar los ataques antes que estos aparezcan.
Y bueno, este angioedema por lo general va a resolver de manera espontánea. La hinchazón también característicamente es episódica en lugar de continua. Muchos pacientes van a experimentar episodios de hinchazón cada 10 a 20 días si no se tratan. Y aparte del eritema marginatum, tienen síntomas prodrómicos como fatiga, irritabilidad, debilidad, náuseas, y estos preceden a un ataque de angioedema en varias horas o más. Y este puede ser desencadenado por el estrés, trauma, estrógenos, yecas, la menstruación y también infecciones. En cuanto al ataque del dolor abdominal, recordemos que el abdomen está dentro de los primeros 3 órganos afectados en el angioedema hereditario, y el dolor abdominal recurrente ocurre en el 70 al 90% de los pacientes que se diagnostican con angioedema hereditario, y pueden presentarse síntomas muy inespecíficos como cólico, dolor abdominal, náusea, vómitos, e incluso puede confundirse con emergencias quirúrgicas abdominales como invaginación intestinal, linfadenitis mesentérica o apendicitis aguda. Estos ataques pueden durar hasta de 72 hasta 96 horas, son graves, incapacitantes y pueden estar asociados también con una morbilidad y un riesgo de mortalidad importante. Además, el 50% de los pacientes van a experimentar al menos un ataque de las vías respiratorias con riesgo de asfixia durante toda su vida. En cuanto a los síntomas del edema laringio, estos se van a manifestar con ronquera, estridor, disnea, disfagia, cambios en la voz o sensación de globo en la laringe. Y en algunos pacientes puede ir acompañado de inflamación del paladar blando, la úvula y la lengua. Y el tiempo desde el inicio del edema laringio hasta la inflamación máxima varía de 8 a 12 horas. También se han reportado otros síntomas diferentes como síntomas neurológicos, entre los que incluyen cefalea, problemas del equilibrio o desorientación también. Síntomas pulmonares muy inespecíficos como tos, disneas, sibilancias, síntomas esofágicos, síntomas urinarios en los que se incluyen también disuria, espasmo vesical o retención urinaria, y dentro de las manifestaciones musculoesqueléticas también los pacientes pueden presentar edema o hinchazón de articulaciones, sobre todo de la cadera y del hombro, pero también pueden presentar edema de los músculos del cuello y la espalda y brazos. Y bueno, las características clínicas del angioedema hereditario con C1 inhibidor normal, es decir, las mutaciones de la angiopoietina, del plasminógeno, etcétera, son muy parecidas al del angioedema hereditario tipo 1 y tipo 2. Sin embargo, estos pacientes van a tener menos ataques, pero y con más tiempo de intervalo sin ataques. No tienen eritema marginatum característicamente también, y algo que nos puede ayudar mucho a diferenciarlo es que la edad es más avanzada de inicio de los síntomas, a diferencia del angioedema hereditario tipo 1 y tipo 2 que comienza en la infancia. También hay un menor porcentaje de ataques abdominales, y bueno, también hay un menor porcentaje de multisitio de ataques. Recordemos que el angioedema hereditario tipo 1 y 2 puede afectar varios sitios al mismo tiempo. Dentro de los factores desencadenantes, ya había mencionado en una diapositiva anterior algunos. De estos, el que está en morado, en el estrés emocional y psicológico, este es el que más se ha citado en la literatura, pero como mencioné, sobre todo los traumas físicos o menores, cirugías, infecciones, exposición a ciertos alimentos, incluso el estar sentado mucho tiempo, pueden ser principales desencadenantes de la enfermedad. Y de los medicamentos, como habíamos mencionado, los IECAS, los anticonceptivos con estrógenos, y en personas mayores, terapias de reemplazo hormonal. En cuanto al diagnóstico, actualmente salió la nueva guía nacional de la UAO y de la EACI. De la revisión más actualizada salió ahorita en el 10 de enero del 2022. Puse algunos datos en rojo que cambian un poquito de la guía del 2017, pero no son muchos, por lo general está muy similar. Y bueno, ellos mencionan que para poder sospechar en un paciente que tenga angioedema hereditario deben de tener uno o todos estos datos.
En primer lugar, antecedentes familiares positivos, pero recordemos, un 25% de los pacientes no va a tener antecedentes familiares positivos. Que los síntomas inicien en la niñez o en la infancia, que tenga síntomas abdominales dolorosos y recurrentes, que no haya urticaria, que tenga edema de vías respiratorias superiores, que no haya respuesta a antihistamínicos. Y aquí la guía del 2022 nos incluye también otros fármacos aparte de los antihistamínicos, como los glucocorticoides, omalizumab o epinefrina. Para descartar pues que sea un angioedema mediado por antihistamínicos y que tenga signos prodrómicos antes de la hinchazón, los que ya mencionamos. Y bueno, acá este es un algoritmo diagnóstico. Realmente las guías y los consensos siempre nos mencionan que debemos en todo paciente que sospechemos, es decir, que tenga las características que mencioné anteriormente, se deben de hacer estos 3 estudios de laboratorio. Medir los niveles de C4, los niveles funcionales y antigénicos del inhibidor de C1. Ellos mencionan que es mucho mejor medir los 3 que uno de ellos, porque pues aumenta la sensibilidad y la especificidad. Entonces aquí podemos tener como vemos, las diferentes clasificaciones pueden llegar a ser un poco confusas, porque son muchas causas de angioedema, incluso hereditario, o del angioedema mediado por paradisinina. Entonces lo ideal siempre es que midamos los 3 estudios. Por ejemplo, el C4 nos mencionan que estas mediciones deben de realizarse solamente a la hora de que vayamos a diagnosticar a nuestro paciente. Es decir, que no está recomendado que un paciente que ya tengamos el diagnóstico le sigamos haciendo mediciones mensuales o anuales. Y bueno, acá lo primero que tenemos que hacer, bueno, en el primer escenario sería si tenemos un paciente con C4 y niveles de C1 inhibidor disminuidos, es decir, que tengan una función menor al 50%. En alguna literatura refiere menor al 40%, pero en las más actualizadas refieren una funcionalidad menor al 50%. Entonces, aquí siempre en estos pacientes debemos de confirmar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque pues es un diagnóstico que va a cambiar prácticamente la vida del paciente. Entonces, independientemente, siempre tenemos que repetir los estudios para confirmarlo. Ahora bien, si tenemos una historia familiar de angioedema, se va a tratar de un angioedema tipo 1, ¿ok? Que acordémonos que el angioedema tipo 1 va a tener tanto los niveles funcionales como antigénicos bajos. Ahora bien, si no existe historia familiar de angioedema, aquí lo ideal lo que tendríamos que hacer sería medir el C1Q. Y bueno, a continuación les voy a poner una tablita también para poder diferenciarlos. Y bueno, aquí evaluar básicamente, después de evaluar el C1Q, deberíamos de evaluar la edad del paciente. Si empezó a una edad temprana, puede tratarse de un angioedema hereditario tipo 1 o tipo 2 y, tipo 2 no, porque tiene los niveles bajos. Y bueno, si el paciente empezó con una edad más avanzada, pues ya se debe considerar una forma adquirida de angioedema mediado por paradisinina con C1 inhibidor disminuido. Y bueno, en estos pacientes recordemos que les había mencionado que sobre todo son pacientes que pueden estar cursando con un linfoma o alguna neoplasia o una enfermedad linfoproliferativa, son como las principales causas de el angioedema con C1 inhibidor deficiente adquirido. Y bueno, acá en el esquema de en medio, aquí también nos dice que midamos pues los 4 valores. Aquí la diferencia es que dice que hay que repetir los valores y luego medir la función. Realmente estos esquemas varían de acuerdo a los artículos. Normalmente el consenso de la UAI aquí no nos menciona que primero hagamos 2 y luego 1, sino que siempre hay que medir los 3 primeros, los 3 al mismo tiempo. Y bueno, si tenemos una función normal, pues considerar un diagnóstico diferente a la deficiencia del C1 inhibidor. Y si pues tenemos disminuida la función, pues considerar angioedema hereditario tipo 2. Ahora bien, si tenemos C4 y los niveles de C1 inhibidor normal, siempre tenemos que confirmarlo
Y aquí también alguna literatura menciona que se pueden medir niveles de C4 o los niveles de C1 inhibidor cuando existe, por ejemplo, mucha o alta sospecha y no salieron normales, repetirlas durante el ataque. Y bueno, ya si estos siguen estando normales, pues considerar otro diagnóstico o una forma adquirida de angioedema. Y acá en esta tabla también está, bueno, a mí se me hace una manera un poquito más práctica de aprenderla. Y lo que les mencioné, el angioedema hereditario tipo 1 va a tener la función y los niveles antigénicos bajos va a tener el C4 bajo. Pero acá la diferencia es que el C1Q va a estar normal. Entonces, ¿cómo diferenciaríamos un angioedema hereditario tipo 1 de una deficiencia adquirida, que era lo que les mencionaba acá? Por el C1Q. ¿Por qué? Porque en una deficiencia adquirida, normalmente estos pacientes, como les mencionaba, por lo general están cursando un síndrome linfoproliferativo o una neoplasia, entonces van a tener niveles de C1Q bajos. Entonces, esa es como una manera de poder diferenciarlos. Bueno, el angioedema tipo 2, ya lo mencioné, tienen una función baja, pero tienen un nivel antigénico normal o aumentado, también tienen niveles de C4 bajo y también va a tener niveles de C1Q normales. En el angioedema hereditario con C1 inhibidor normal, es decir, acuérdense, todas las mutaciones de linfopoietina, plasminógeno, etcétera, pues estos van a estar normal todo. Y en los adquiridos, sobre todo por YECAS o en los angioedemas idiopáticos, también vamos a tener normal todo. Y bueno, y el diagnóstico en niños, por lo general sí existe un apartado específico en niños, pero este algoritmo me pareció práctico, ya que, por ejemplo, un paciente con angioedema en niños que tenemos etiología desconocida, pero que tenemos una historia familiar de angioedema hereditario tipo 1 y tipo 2, pues igual que en los adultos, medir niveles funcionales y antigénicos del C1 inhibidor y el C4. Y bueno, si tenemos un resultado positivo, es decir, que tenemos niveles funcionales y antigénicos bajos de estos tres parámetros, pues ya se considera positivo, pero recordemos que siempre se debe repetir la prueba. En el caso de los niños se debería de repetir en 3 meses, pero muchísimo mejor si el paciente tiene más de 1 año de edad. Y bueno, ya si tenemos la historia familiar, debemos de hacer el cribado al familiar de primer grado y considerar el análisis de ADN. Algo que olvidé mencionarles es que en los tipos de angioedema hereditario que tienen C1 inhibidor normal, no existe una forma de diagnóstico como tal, porque como son mutaciones extremadamente raras, el único método diagnóstico exclusivo es hacer la secuenciación genética de ellos, pero pues sí nos podemos guiar siempre y cuando tengamos el resto de parámetros normales, pero solamente por secuenciación genética podemos tener el diagnóstico preciso. Y bueno, si el resultado está negativo en niños, se puede considerar también o sea, no sería un angioedema tipo 1 y tipo 2, entonces lo ideal es que se pudiera considerar una forma adquirida de angioedema hereditario con C1 inhibidor normal, pero esto es muy raro en pediatría, sin embargo, no debería de excluirse. Y bueno, aquí también es un cuadro del diagnóstico diferencial del angioedema mediado por bradicininina y mediado por mastocitos. Bueno, esto es nada más como repaso porque es muy común en la consulta que nos llegan pacientes simplemente con angioedema y a veces nos cuesta trabajo distinguir si es mediado por bradicininina o por histamina. Entonces, el angioedema mediado por bradicininina no está acompañado de urticaria y recordemos que el de mastocitos sí y tiene ronchas por la desgranulación de los mastocitos. La duración aquí es muy importante. En el angioedema mediado por bradicininina dura más de 72 horas y en el que está mediado por mastocitos va a durar menos de 48 horas. Angioedema del intestino o del aparato gastrointestinal, recordemos que el angioedema hereditario va a ser bastante frecuente. Puede ocurrir también en los pacientes que tienen C1 inhibidor normal.
pero en los pacientes que tienen angioedema adquirido por inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina también es poco frecuente. Y pues en el mediado por histamina es muy infrecuente. Este tampoco va a tener síntomas prodrómicos y recordemos el eritema marginatum es muy típico y muy característico del angioedema hereditario tipo 1 y tipo 2. La predilección por la afectación de cara, boca, vías respiratorias superiores va a ser sugestivo de angioedema hereditario también. Y bueno, y pues la historia familiar, ¿verdad? Que el 75% va a tener historia familiar de angioedema hereditario tipo 1 y tipo 2 y el 25% no. Y pues en el mediado por bradicinina no hay historia familiar. Ahora bien, en cuanto al tratamiento, el tratamiento se divide en el manejo agudo de los ataques, en el tratamiento, en la profilaxis a corto plazo y en la profilaxis a largo plazo. En cuanto al tratamiento a demanda o el tratamiento agudo, tiene como objetivo minimizar la morbilidad y prevenir la mortalidad por un ataque de angioedema en curso, ya que los ataques de las vías respiratorias superiores pueden provocar asfixia, los ataques abdominales son dolorosos, debilitantes y los ataques periféricos como los de las manos o de los pies provocan una alteración en la función del paciente. Entonces, todas estas consecuencias de los ataques de angioedema hereditario se pueden minimizar mediante un tratamiento a demanda. Entonces, ¿cuándo se debe de iniciar este tratamiento? Idealmente, si el paciente es característico que tiene síntomas prodrómicos, se debería de tratar durante esa fase de síntomas prodrómicos para evitar que se llegue al ataque. Pero si no, en cuanto se establece el ataque, ahí es donde se debe de iniciar lo más pronto posible. Entonces, en cuanto al tratamiento de demanda, tenemos una primera línea, que son los inhibidores de C1 intravenoso, ya sea derivado del plasma o recombinante, ecalantida y el icatibant. Si no están disponibles la primera línea, los ataques deben de tratarse con plasma tratado con detergente solvente. Si no tenemos plasma tratado con detergente solvente, debe de tratarse con plasma fresco congelado. Y bueno, entonces empezamos con la primera línea de tratamiento, los inhibidores de C1. Los inhibidores de C1, estos son derivados del plasma o pueden ser concentrados recombinantes. Y esto lo que va a hacer es que va a reemplazar la proteína deficiente o disfuncional que tienen estos pacientes, tanto en el angioedema tipo 1 o tipo 2. Y el tratamiento como resultado va a dar un aumento de los niveles plasmáticos del inhibidor de C1 y va a ayudar a regular todos los sistemas en cascada que están involucrados en la producción de bradicinina, el contacto, el complemento, la vía fibrinolítica durante los ataques. Y bueno, una cantidad de concentrado de C1 inhibidor corresponde a la cantidad media del inhibidor de C1 presente en 1 mililitro de plasma fresco normal, lo que equivale a 240 miligramos de plasma. Este concentrado derivado del plasma se obtiene pues aislando el inhibidor de C1 gracias a absorción, pasteurización y también filtración de virus del plasma. Y hay dos comercializados en la actualidad que es Cinryze y Berinert. Y estos están disponibles para el tratamiento a demanda durante un ataque agudo de angioedema. La semivida plasmática media del C1 inhibidor derivado del plasma es superior hasta 30 horas. Ambos tienen una buena seguridad y tolerabilidad, ya que el riesgo de reacciones alérgicas es insignificante y pues casi no se han observado efectos secundarios. Entonces vamos a comenzar con el Berinert. El Berinert, recordemos, es un inhibidor un C1 inhibidor derivado de plasma. Este se aprobó desde 1979 en Alemania y contiene 500 unidades de C1 inhibidor por vial. Viene de 50 unidades por mililitro. Este, a diferencia de Cinryze, tiene un inicio de acción mucho más rápido, 30 minutos en comparación del placebo, que son 90 minutos. Es muy eficaz y seguro en los edemas laríngeos y bueno,
en pacientes con ataques abdominales o faciales que fueron tratados con Veriner, no se produjeron nuevos ataques antes de la resolución completa del ataque anterior. Dentro de los efectos secundarios más comunes de Veriner se encuentran náusea, disgeusia, dolor abdominal o cefalea. Y la dosis es de 20 unidades por kilo, se administra intravenosa lenta a 4 mililitros por minuto. Algo importante que recalcar es que de los inhibidores de C1 derivados del plasma solo se recomiendan las que son intravenosas, porque también existe Agerda que es subcutánea, pero en las guías al menos actuales del 2017 y del 2022 de la UAO y de la EACI no recomiendan el subcutáneo para los ataques agudos del C1 inhibidor derivado del plasma. Y bueno, estos pacientes, o bueno, la ventaja que tiene Veriner es que al educar al paciente, pues esta es apta para el hogar y la autoadministración. Luego está Cinryze, que también es derivado del plasma, un inhibidor de C1 derivado del plasma, también se introdujo en Europa desde 1972. Al igual que Veriner, contiene 500 unidades de C1 inhibidor por vial y también viene de 50 unidades por mililitro. La diferencia es que tiene un inicio de acción mucho más retardado, de 120 minutos en comparación del placebo. Y la dosis aquí también es diferente. En aquellas, pues es por kilo y se recomiendan 1000 unidades para adultos y niños y se puede repetir una segunda dosis de 1000 unidades después de 1 hora en dado caso que no exista respuesta. Como les mencionaba, también la administración es intravenosa y la ventaja que tiene es que se puede ser autoadministrado en el hogar. El riesgo, la transmisión de infecciones virales, pero pues la mayoría de estos plasmas, de estos C1 inhibidores derivados del plasma ya han pasado por ese proceso de filtración, entonces cada vez hay menos riesgo de que hayan infecciones virales por transfusiones de derivados sanguíneos. Y el único inhibidor recombinante, que es el Ruconest, que justamente se elaboró cuando no exista pues un inhibidor de C1 derivado del plasma y también en aquellos casos para evitar lo mismo de las infecciones virales por productos derivados de la sangre. Este es el único C1 inhibidor humano recombinante disponible y también está indicado para el tratamiento a demanda de todo tipo de ataques de angioedema hereditario en adultos y adolescentes. Y aquí puse en rojo porque la nueva guía del 2022 menciona que ya está indicado para niños mayores de 2 años también. Se deriva de leche de conejos transgénicos y va a estar contraindicado en aquellos pacientes que mencionen alergia al conejo o algún producto derivado del conejo. Por suerte también tiene un perfil de seguridad favorable y tiene una vida media de 3 horas, es un poco más corta. La dosis aquí es de 50 unidades por kilo para pacientes que pesen menos de 84, pero un máximo de hasta 4.200 unidades en pacientes que pesen más de 84 kilos. Y también se administra con una inyección intravenosa lenta durante 5 minutos. Y bueno, seguimos con la primera línea del tratamiento a demanda. El inhibidor de la calicreína, que es la ecalantida, actualmente solamente tiene licencia en Estados Unidos para el tratamiento a demanda de los pacientes de 12 años en adelante. Y bueno, el mecanismo de acción que tiene, recordemos, ¿no? Que es inhibir pues la formación de la bradicimina. Al inhibir la actividad de la calicreína, entonces no se va a escindir el cininógeno de alto peso molecular para la formación de bradicimina. Y aquí las preocupaciones por la calantida es que sí se han visto reacciones de hipersensibilidad graves, incluida la anafilaxia. Entonces, tiene un perfil de seguridad menor en comparación de los anteriores. Y bueno, el inicio de acción debe ocurrir dentro de las 4 horas, con una mediana de tiempo de hasta 2 horas. La respuesta al tratamiento también está relacionada con el sitio anatómico del ataque, y ya que los ataques abdominales y laringeos van a responder mejor que los ataques que involucran sitios periféricos. Entonces, como le mencionaba, lo que más se ha reportado al inhibidor de la calicreína son reacciones de hipersensibilidad graves. La dosis es de 30 miligramos, los viales vienen de 10 miligramos por mililitro y se administra por vía subcutáneo, y lo ideal es que se administre por personal de salud o dentro de un hospital por el riesgo de las reacciones.
El siguiente antagonista de receptores bradicininina, recordemos que esto todavía es primera línea de tratamiento de los ataques, es el icativan, y este pues es un antagonista competitivo específico y selectivo del receptor de B2 de bradicinina, y pues va a prevenir la unión del receptor de la bradicinina al receptor. Y este también está indicado para el tratamiento autoadministrado a demanda de todo tipo de ataques en adultos. Y también aquí la guía del 2022 nos menciona que está indicado también para niños mayores de 2 años. Esta tiene una vida media más corta, de 1 a 2 horas. Y bueno, la seguridad y tolerabilidad son buenas. Se pueden producir reacciones transitorias en el lugar de la inyección. Por lo general, a diferencia del ecalantide, no se han informado tantas reacciones alérgicas y la dosis es igual. Bueno, la marca comercial es Firacil, y este ya vienen viales de 30 miligramos por 3 mililitros o de 10 miligramos por mililitro. Entonces, la dosis son 30 miligramos también por vía subcutánea en la zona abdominal de los adultos. Y si la respuesta es inadecuada o los síntomas reaparecen, se pueden administrar inyecciones adicionales de 30 miligramos a intervalos de hasta 6 horas. Y esta dosis también la agregué, es nueva porque como ya está indicado para niños mayores de 2 años, ya en niños lo ideal es por kilogramo de peso. Y está bien fácil, de 12 a 25, 10 miligramos, de 26 a 40, 15, de 41 a 50, 20, de 51 a 65, 25 y mayor a 65, 30 miligramos. ¿Ok? Que es como la dosis máxima del adulto. Y bueno, por último, el plasma fresco congelado. Esta es, pues, segunda línea de tratamiento en el manejo de los ataques agudos. Como sabemos, en muchas partes del mundo no están disponibles los medicamentos que mencioné anteriormente, y este pues es el único tratamiento disponible. Entonces aquí la duda que se plantean algunas literaturas es realmente si sí funciona el plasma o si más bien al contrario existe un empeoramiento de los síntomas debido al consumo del segundo inhibidor por las proteínas de sustrato. Lo que sí se menciona es que su efectividad es muchísimo más baja que las anteriores y que solamente debe de usarse si otras terapias no están disponibles. Y bueno, la guía aquí canadiense sí nos recomienda que puede utilizarse, bueno, por lo general la guía de la UAO y de la ACI no lo recomiendan, lo mencionan como solamente si no está disponible. En la guía canadiense sí lo recomiendan que pueda utilizarse para el tratamiento agudo, si otras tampoco están disponibles. Y estas se administran 2 unidades de plasma fresco congelado que se pueden repetir hasta 2 a 4 horas hasta que haya un beneficio, y pues se debe de administrar en un centro hospitalario o un centro médico. En este artículo, bueno, realmente no hay tantos artículos que mencionen como de la eficacia y seguridad que tiene el plasma fresco congelado. Sin embargo, en este artículo que se publicó en la UAO en 2019, se analizó, o sea, el tratamiento de plasma fresco como tratamiento de demanda en angioedema hereditario. Y de 43 pacientes que tuvieron 176 episodios, 98 fueron tratados con plasma fresco congelado, en donde la cara, las vías respiratorias superiores y el abdomen se vieron afectados en un 15.3%, y en todos los episodios, excepto en 2 de estos 176 episodios, el plasma fresco congelado condujo la resolución de los síntomas con una media de resolución de 4 horas. Entonces, por ejemplo, en nuestro medio, que es de los pocos tratamientos que tenemos disponible, realmente sí se ha visto una mejoría de los síntomas en los pacientes. Ahora, el segundo objetivo del tratamiento de angioedema hereditario es el tratamiento a corto plazo, y este es sobre todo previo a procedimientos. ¿Qué procedimientos? Cirugía de trauma, cirugía dental y otras intervenciones que tengan un impacto mecánico, como por ejemplo la broncoscopía, la intubación endotraqueal o esófago gastroduodenoscópica. Se dice que hasta 1/3 de los pacientes que tienen una extracción dental van a producir un ataque de angioedema hereditario, que el 75% de estos pacientes van a iniciar a las 10 horas del procedimiento,
pero por lo general esto ocurre dentro de las 24 a 48 horas. Entonces, para la profilaxis a corto plazo, previas a procedimientos, sobre todo dentales, se recomienda el concentrado del C1 inhibidor para todos los procedimientos médicos, quirúrgicos y dentales que estén asociados con cualquier impacto mecánico en el tracto aerodigestivo superior. Aquí lo ideal es que sean 1000 unidades o 20 unidades por kilo del C1 inhibidor derivado del plasma 1 hora antes del procedimiento. Aquí, como vemos, vuelven a mencionar que el plasma fresco congelado no es tan seguro y que también el hecho de que se dé la profilaxis no significa que el paciente no pueda presentar el ataque. Sin embargo, sí, independientemente, aunque se dé profilaxis, sí pueden llegar a presentar el ataque, pero pues la duración o la gravedad de este va a ser menor. Y la otra parte del tratamiento es profilaxis a largo plazo. La profilaxis a largo plazo, pues esta se creó para mejorar sobre todo la calidad de vida de los pacientes, para disminuir la morbimortalidad, y esta debe de individualizarse y considerarse en todos los pacientes que tengan angioedema hereditario tipo 1 y 2 y que estén sintomáticos. Sin embargo, es muy importante el buen apego al la profilaxis a largo plazo, entonces siempre por eso debe de tomarse en cuenta la actividad de la enfermedad de nuestro paciente, la frecuencia de los ataques, la calidad de vida del paciente, la disponibilidad también de los recursos sanitarios y del paciente, y pues si nuestro paciente tiene una incapacidad para lograr un control adecuado mediante la terapia a demanda, y también pues tomar en cuenta las preferencias del paciente. Aquí se recomienda para largo plazo, al igual que, recordemos, tratamiento a demanda, profilaxis a corto plazo y profilaxis a largo plazo, se recomienda siempre, en primer lugar, un C1 inhibidor derivado del plasma. Y esta es la profilaxis a largo plazo preferida para la prevención de los ataques. Y aquí, como podemos ver en esta tabla, se recomienda, bueno, los que están en negro y azul, son derivados del plasma a una dosis de 40 y 60, y vemos los que están como en un color gris son de 2.500 unidades, pero vía intravenosa. Si vemos, aunque la vía intravenosa sube los niveles de funcionales del C1 inhibidor, pues bajan rápidamente. Y sin embargo, con una dosis de 60 se mantienen como por encima de los niveles funcionales normales, como más estable. La guía actual nos recomienda idealmente 60, pero todavía en algunas literaturas se mencionan de 40 a 60 unidades por kilo, y para mantener un nivel funcional arriba de 40% del C1 inhibidor. Esta es eficaz, segura, va a mejorar la calidad de vida del paciente que tiene ataques frecuentes en comparación con solo tener al paciente a demanda. Ahora, bien, aunque estos pacientes tengan profilaxis a largo plazo, siempre ellos también deben de tener el paciente a demanda, sobre todo si lo pueden administrar en su casa. Y bueno, el otro medicamento es la nadelumab. Este es un anticuerpo monoclonal de cadena ligera, IgG1 completamente humano, que va contra la calicreína. Y este está aprobado para la prevención de los ataques de angioedema hereditario en pacientes mayores a 12 años. Se administran dosis de 300 miligramos cada 2 semanas. Sin embargo, se puede considerar un intervalo de dosificación de hasta 4 semanas si el paciente está bien controlado. Y bueno, los beneficios clínicos que tiene el nadelumab, por el cual se aprobó ya, de hecho está disponible en México también, es que se observaron que independientemente del uso previo de profilaxis a largo plazo, la actividad inicial de la enfermedad, el sexo o el índice de masa corporal, o sea, se obtuvieron beneficios clínicos del nadelumab. También se asoció con mejoras clínicamente significativas en la calidad de vida específicas de angioedema. Los eventos adversos más comunes fueron nada más reacciones en el lugar de la inyección, que fueron leves y transitorias. Tiene un bajo potencial de inmunogenicidad, tampoco se han reportado tantos efectos secundarios, y ofrece la comodidad de las inyecciones subcutáneas, que estas pueden ser autoadministradas. Y bueno, de los andrógenos, estos
Se ha demostrado también que son eficaces para la profilaxis en angioedema hereditario tipo 1 y tipo 2, sin embargo, estas no son la mejor opción para profilaxis a largo plazo, sobre todo en niños o en niñas, mujeres no están indicadas, porque por los efectos secundarios que ocasionan, sobre todo virilización en mujeres es el mayor reportado. También hay trastornos menstruales, amenorrea, disminución de la libido, hirsutismo, aumento de peso, cefalea, mialgia, depresión y acné. Sin embargo, pues si no existe ninguna de las opciones que mencionamos anteriormente, pues sí la guía sí lo recomienda para que se pueda utilizar, y la dosis necesaria puede variar entre el equivalente de 10 miligramos en días alternos, o lo ideal es que sean 200 miligramos de danazol 3 veces al día. En cuanto a los antifibrinolíticos, específicamente el ácido tranexámico, no se recomienda como profilaxis a largo plazo. Pues está indicado cuando el tratamiento con segundo inhibidor no está disponible, cuando los andrógenos están contraindicados, sobre todo en niños o en mujeres. Y bueno, también por los efectos secundarios que tienen, que son gastrointestinales, elevación de la CPK y riesgo de trombosis. Sin embargo, si se llega a utilizar, la dosis indicada es de 30 a 50 miligramos por kilo de peso hasta 6 gramos diarios. Y bueno, en niños, pues el tratamiento también es a demanda, también es profilaxis a corto plazo y también es profilaxis a largo plazo. Siempre en estos, el concentrado de C1 inhibidor derivado del plasma va a ser el tratamiento de elección, y en la infancia este es el único que está, que estaba aprobado, pero pues ahora vemos que también el ecalantide también está aprobado para niños, y el Beriner y el Cinryze también. Y bueno, de profilaxis a corto plazo, pues también con derivados del C1 inhibidor, y en estos casos sí se pudiera utilizar danazol, pero solamente previo al procedimiento. Estos mencionan de que justamente 1 o 2 horas antes de que se vaya a comenzar el procedimiento se pueden utilizar el ácido tranexámico también, pero como les menciono, solamente a profilaxis a corto plazo. Ya para profilaxis a largo plazo, ya siempre se va a preferir el concentrado del C1 inhibidor, y en niños mayores a 12 años, pues el anadelumab, los antifibrinolíticos como el ácido tranexámico y los andrógenos no son recomendados a largo plazo en niños. Y en cuanto a la prevención primaria, debemos de evitar desencadenantes como infecciones, traumas mecánicos. Las vacunas deben de ser obligatorias en nuestros pacientes, son recomendadas y son seguras. Se debe de evitar medicamentos desencadenantes como yecas o anticonceptivos orales, y se deben evitar actividades físicas extenuantes. En cuanto al embarazo y la lactancia, el embarazo puede mitigar, agravar o no tener ningún efecto en la enfermedad. La frecuencia de los ataques observada durante los embarazos previos solo predice en parte la de los embarazos posteriores, es decir, que si en su primer embarazo tuvo ataques, eso no significa de que en su segundo embarazo vaya a tener ataques. El trabajo del parto y el parto también rara vez inducen un ataque, y si llega a ocurrir durante el trabajo de parto, puede ser 48 horas después. Y la lactancia materna también puede estar asociado con un mayor número de ataques maternos, con síntomas abdominales y edema facial. Sin embargo, sabemos que no está recomendado tampoco suspender la lactancia materna. En cuanto al tratamiento, siempre el concentrado del C1 inhibidor va a ser terapia de primera línea, tanto también para profilaxis previa a procedimientos, y la profilaxis previa al parto tampoco no es obligatoria, pero si se llegase a tener un inhibidor derivado del plasma, pues sí se puede utilizar. También plasma con detergente y disolvente o plasma fresco congelado, y profilaxis a largo plazo solamente en mujeres que experimentan un aumento de la frecuencia de los ataques durante el embarazo, y pues los andrógenos siempre van a estar contraindicados en el embarazo. En cuanto al pronóstico, antes del tratamiento tiene una mortalidad del 25 al 50% en algunas familias, sobre todo por asfixia. Recordemos que la mortalidad varía de acuerdo a la literatura, pero sí es lo que se ha reportado, de 25 hasta 50%. Y la mortalidad
es de 29% de pacientes con angioedema hereditario no diagnosticado frente a un 3% con diagnóstico y plan de tratamiento a demanda y profilaxis a largo plazo. Y bueno, como conclusiones, ya para terminar, recordar que el angioedema hereditario es una enfermedad autosómica dominante, es poco frecuente y que se va a caracterizar por episodios de hinchazón, que no va a estar acompañado de urticaria, que puede afectar cualquier sitio, pero sobre todo cara, extremidades, vías respiratorias superiores y el tracto gastrointestinal. Que las deficiencias en los niveles o la función de segundo inhibidor conllevan a una mayor producción de bradicinina, la cual medía la permeabilidad vascular y provoca el angioedema. El edema laringe es potencialmente mortal como resultado de la asfixia si no se trata de inmediato, y pues el pilar del tratamiento consiste siempre en tratar los ataques agudos de cada paciente, profilaxis a corto plazo en procedimientos y profilaxis a largo plazo, y eso sobre todo el objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes y pues reducir el riesgo de morbimortalidad que tienen. Y sería todo. Muchísimas gracias.